consta en documentos que hay en Córdoba, cuándo llegó el cajón, cuántos tipos tenían, de dónde venía, quién era Karer, de qué lugar de Alemania venía, mientras que de los anteriores, de los que veíamos de Misiones, eran personas, digamos, fanáticas de la fe que venían como si fueran del Partido Obrero, digamos, pero de otro grupo, y repartían, imprimían, hacían todo eso porque eran lo que creían. Y cómo conseguían los tipos no se sabe, ¿no? Se cree que por contrabando. No sabemos tampoco si consiguieron los tipos o consiguieron matrices y pudieron fundir los tipos, porque eso también es importante saber, ¿no? Lo cierto es que los tipos de Misiones eran totalmente distintos a los cordobeses. Estos son mucho más parejos, los misioneros son más irregulares, etc. Da para trabajar bastante sobre el tema. Después esto es una cosa que también da cuenta que la misma imprenta que había en Córdoba fue la imprenta que el virrey de Buenos Aires se llevó a Buenos Aires. Cuando expulsan a los jesuitas, esa imprenta estuvo durante mucho tiempo en un sótano, hasta que el virrey Cisneros se dio cuenta que tenía ahí un aparato de propaganda, ¿no? Entonces él dijo, bueno, manden a traer esto, y también consta en Buenos Aires el momento en el que un señor armó una comitiva con carros y juntaron lo que quedaba, y con eso se armó la imprenta de Niños Expósitos. Que si no saben, los Niños Expósitos, digamos, esa institución es lo que hoy es Padelay, ¿no? El Patronato de la Infancia, que está como muy deteriorado también. Pero de alguna manera lo que se hacía era a esos niños, los hacían trabajar imprimiendo, con tipos que venían de imprenta cordobesa. Hay todavía cada tanto disputas entre los curas cordobeses y la nación respecto a quién es el verdadero dueño de estas cosas, ¿no? Hace poco, cuando se alinearon, digamos, tuvo de la Rúa, había un ministro de Cultura y había, me parece que alguien de una biblioteca, que eran los tres, y un ministro de Educación, creo, los tres eran cordobeses. Sacaron una colección de libros de jesuitas que estaba en la Biblioteca Nacional y, dicen los cordobeses, la devolvieron a Córdoba, ¿no? Otra gente dice que eso es de la nación y que debería haber quedado en la Biblioteca Nacional. Bueno, ese tipo de cosas suelen pasar, son como disputas así institucionales importantes. Estas son muestras ya más modestas, pero que también dan cuenta de que la imprenta era la manera de comunicarse, ¿no? La carta que está a la izquierda es una carta que Sarmiento, el primer año de 1852, en Rosario, saludó al pueblo. Ellos iban rumbo a enfrentarse con Rosas. Él estaba en la retaguardia de Urquiza, y era, como muchos de ustedes sabrán, el boletinero del ejército, ¿no? Sarmiento era el que imprimía los partes del ejército grande, que así se llamaba la coalición que había hegemonizado Urquiza para enfrentar a Rosas. Y Sarmiento, que había venido, él estaba en Chile, después pasó a Uruguay y después saltó a Rosario. Por Rosario venían bajando a enfrentarse con Rosas. Y se hizo el canchero Sarmiento y se mandó una demagogia, digamos, con Rosario, que le costó un tirón de orejas de Urquiza, que le dijo: acá el jefe soy yo, o sea, usted tendrá sus pretensiones, pero bueno, y eso lo hizo con un cebolante que él saluda así muy amablemente al pueblo de Rosario y lo hace partícipe de una batalla que va a liberar el país, etc. Y el que está a la derecha es una imagen del frente de la guerra de la Triple Alianza, que eran periódicos que imprimían los soldados paraguayos, sí, imprimían los soldados, pero digamos que eran órdenes que les daban como para incentivar a la tropa, ¿no? Era interesante que estaba también impreso en guaraní. Siempre, digamos, cuando uno ve estos documentos, por un lado ve tipos, que esos tipos seguramente son europeos, porque no había tecnología en América para hacer esas cosas. Entonces, de alguna manera se pregunta cómo llegaron a esos lugares, esos tipos.
porque mover tipos era carros con cosas, y eso pasaba por un lugar, no era algo... De eso no quedan mayores registros. Sí, por ahí los grabados son cosas más autóctonas, más esperables de la gente que armaba estas cosas. Más entrado el siglo XX, la dependencia continúa, digamos, se mecanizan los tipos móviles, aparece, por ejemplo, el linotipo, la composición en caliente, aparece el teclado, no había teclado antes, o sea, si vieron alguna vez una caja tipográfica, vieron que parece un teclado, pero uno tiene que agarrar los tipos a mano. Bueno, con la linotipo y la monotipo aparece el teclado, algo que yo tengo acá en mi máquina y yo tipeo y están las letras. Bueno, eso la primera vez que hubo un teclado fue con la linotipo. Y todas estas tecnologías que aceleraban la producción tipográfica, siempre uno se pregunta qué hubo primero, si la tecnología o los avances periodísticos, o los avances periodísticos motivó una tecnología. Lo cierto es que están relacionados. Hechos de comunicación como la expansión de los grandes medios a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, porque antes se imprimían, no sé si vieron cómo eran los diarios del siglo XIX, pero eran pliegos de 4 páginas. ¿Por qué? Porque había que parar a mano eso, ¿no? Entonces primero alguien tenía que escribir la noticia y otro tenía que decir, no, para que la tengo que componer, y uno no tenía tantos tipos para componer tantas páginas. Entonces hay un salto también tecnológico entre esa manera de hacer medios y los medios que se pueden hacer gracias a que existen los linotipos y monotipos. Es decir, ya los grandes periódicos, La Nación, Crítica, La Razón, La Prensa, incorporaron estas tecnologías, ¿no? Entonces se podían imprimir muchas más páginas y podían ser realmente diarios y no periódicos. Por otro lado, esa posibilidad de componer tantas noticias, uno puede pensar que produjo también cierta inflación en las noticias, en el sentido de decir, bueno, por ahí tenemos tantas páginas que llenar que por ahí la información es relevante y hay otra que no es tan relevante, pero tenemos que llenar las páginas. De todas formas, todo esto, independientemente de que sea de Estados Unidos, de Europa, y en Europa que sea de Inglaterra o que sea de España, como en el caso de, ahí dice Antigua Progreso. ¿Quieren apagar la luz? Por ahí se ve mejor. Si me quieren preguntar algo o hay algo que quieren discrepar de lo que digo, o simplemente tienen curiosidad o no entienden mi pronunciación rosalina, levantan la mano y me dicen, o dicen rápido, porque si no se van acumulando como dudas y eso es grave. Bueno, la del medio decía es de una fundición española que se llama Ricard Dans, que es catalana, que los españoles, digamos, no llegaron a ser tan avanzados en tipografía como los ingleses, por ejemplo, los alemanes o los franceses, pero también tenían sus fundidoras y se vendían cosas españolas. Lo que nosotros sí teníamos eran artistas que hacían este tipo de cosas, letristas, personas que o bien hacían carteles o bien hacían envases, para litográficas, para agencias de publicidad. Los ejemplos que están a la derecha son de una casa que está todavía en la avenida Corrientes, en Buenos Aires, que da a 2 cuadras del mercado de Abasto. Y ese lugar sigue estando ahí, aunque el Abasto ya no sea el Abasto. Y producían este tipo de carteles porque son clichés de bronce con lo que estampan las cajas de madera de frutas o de distintos productos que se importan. Es muy raro porque ahora el Abasto es un shopping y este lugar sigue siendo como un proveedor de algo que en algún momento, bueno, y fueron virando, como ya no hay Abasto, ahora están dedicados a las chapas de cementerios, otro tipo de cosas, ¿no? Y lo de la Virginia es de una imprenta de Rosario que se llamaba Caile y Bola, que hacían esta es una calcomanía, esto se ponía en agua y se pegaba sobre una cosa increíble, que está súper bien impresa.